Preguntas incómodas, nuestra amiga Sabrina, que espero que un día me dé la oportunidad de charlar con ella sobre el tema de la fe cristiana. Vamos a ver qué es lo que dice. El título de este video es ¿Cómo puede un creyente pagar por sus pecados? Ok, y creo que le va a apuntar obviamente al cristianismo. Vamos a ver qué dice. Tienes una deuda que no podrás pagar jamás. Tienes una deuda tan grande que no te alcanzará toda la eternidad para pagarla. Estás manchado. Tu deuda, por supuesto, no es monetaria, aunque puede que también tengas una de esas que ni con 3 trabajos puedas pagar. Pero en este caso, hijo querido, hablamos de una deuda que tienes con el cosmos. Una deuda con Dios. En su libro En Deuda, una historia alternativa de la economía, el antropólogo David Graeber, de quien hablamos en nuestro capítulo Trabajos de mierda y que nos cae muy bien porque es un degenerado anarquista, hace un estudio minucioso para entender los orígenes del dinero. Se parece a Javier Milei con ese peinado, ¿no? Es el Javier Milei de otro multiverso, de otro universo, ¿no? Dinero y la deuda. No te asustes. No vamos a hablar de economía, sino de cómo nuestra percepción de la deuda como una especie de mancha que debe ser lavada tiene su origen en la religión. La deuda infinita. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en la antigüedad se hacían sacrificios? En distintas épocas y culturas se ha visto. Los judíos y los griegos sacrificaban animales. Civilizaciones prehispánicas como los aztecas e incas, humanos. Lo de coger a otro ser vivo y pasarle un cuchillo por el pescuezo para hacer feliz a un ser superior fue siempre una forma sana de recreación para nuestros antepasados. El asunto es este. La gente pensaba que debía a Dios o a los dioses su vida. Fueron creados por un poder superior al que debían todo y al que tendrían que pagar algún día. El pago no era otro que la muerte. Pero para poder vivir un poco más, para alargar esos preciosos momentos viendo videos en YouTube o lo que fuera el equivalente de YouTube en esos remotos tiempos, los dioses estaban dispuestos a aceptar alguna forma de pagaré. Así, la gente podía ofrecerles, mientras tanto, alguna bestia como una vaca o un vecino. Acá el problema que está cometiendo, me parece, si es que no lo aclara más adelante, el problema que comete es que está con la idea de pecado, según el cristianismo, incluyendo a todas las demás cosmovisiones, ¿no? Culturas antiguas, paganas y demás, ¿no? Como que lo que significa el pecado y la paga del pecado para el cristianismo significó para las demás religiones con sus dioses. Y esto es un error, ¿está bien? No necesariamente todas las demás culturas tenían la misma concepción de pecado, deuda para con un dios o dioses, sino que muchas veces los sacrificios o ofrendas que se presentaban eran simplemente para, ¿cómo decirlo?, no pagar una deuda preexistente, sino proveer lo necesario para satisfacer el antojo de ciertos dioses, ¿no? Y que estos dioses, a través de estos sacrificios, no arrojen tempestades, calamidades y cosas por el estilo. Entonces, no siempre todos los sacrificios u ofrendas que se daban en el mundo antiguo tienen algún tipo de relación con la idea del pecado y deuda que aparece con el cristianismo. ¿Está bien? Para retrasar el inexorable cobro. En el Satapatha Brahmana, texto de la religión védica, precursora del hinduismo, figura lo siguiente. Cuando un hombre nace, es una deuda. Por sí mismo, nace de la muerte y solo cuando realiza sacrificios, se redime de la muerte. Por supuesto, las religiones abrahámicas también siguen esta tradición. En el judaísmo, Adán y Eva son expulsados del paraíso. La humanidad está manchada de pecado, está en deuda y no consigue pagar. Hasta tal punto llega esa deuda que Dios ahoga a todos esos malnacidos deudores, porque no solo no pagan, sino que se endeudan cada vez más. Pero salva a Noé y a su familia, porque aparentemente tienen buen crédito. Los cristianos llevan el asunto al paroxismo cuando aseguran que, como la deuda es impagable, Dios envía a su Hijo para cancelarla.
y entonces ese hijo se ofrecerá a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados. ¿Ahora entiendes por qué a Jesús le dicen el Cordero de Dios? Dependiendo de si eres católico o protestante, lo de la deuda con Dios y Jesús es más complicado. Así que empezamos con los católicos. Para los católicos, Jesús ha sido sacrificado para perdonar nuestros pecados. Pero Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que además es Dios. Para el catolicismo, la humanidad es tan vil, tan rastrera, que no hay manera de que pague. Solo Dios puede condonar la deuda. Pero de verdad queda anulada, porque los católicos siguen hablando de culpa, deuda, pecado constantemente en sus ritos. O sea, A ver. Acá hay un problema, ¿no? Porque Sabrina parece desconocer que acá hay que lo que nosotros hablamos cuando hablamos de pecado, estamos hablando de transgresiones morales. ¿Está bien? Que también incluyen lo que es la transgresión contra la deidad. Entonces, ¿qué ser humano es capaz de levantar la mano y de existir Dios? ¿Qué ser humano sería capaz de decir, yo nunca he pecado contra Dios, yo jamás he transgredido una ley moral? ¿Qué ser humano, siendo honesto, podría levantar la mano y decir, yo estoy libre de pecado, libre de transgresión, jamás he cometido ningún tipo de error ni nada por el estilo en términos morales? Entonces, en ese sentido es que el cristianismo dice, nadie es capaz de poder pagar primero, nadie se exime de esta deuda porque, primero, todos hemos pecado. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Porque evidentemente toda persona que sea honesta va a decir en algún momento transgredí esta ley moral. Por otro lado, incluyen el tema del pecado original, que eso sería para tratarlo en otro momento. Pero ahora, ¿quién podría levantar la mano y decir, bueno, yo puedo salir libre de esta deuda porque en definitiva no tengo nada que arreglar con Dios? Absolutamente nadie. Nadie podría hacerlo, porque creo que nadie sería capaz de decir, bueno, no, yo en mi vida hice nada malo, no tuve nunca cometí una injusticia, nunca he robado, mentido o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ante un Dios justo y perfecto que nos llama a existencia, este tipo de transgresiones atentan contra la deidad, porque en definitiva Dios, en un acto soberano de gracia, nos llama a existencia y obviamente nos invita a vivir bajo sus reglas. Y sus reglas se desprenden de su propia naturaleza. Por ende, estos mandamientos que transgredimos no son mandamientos impuestos por Dios de forma arbitraria. No es que Dios un día se sentó y dijo, bueno, a los seres humanos les voy a decir que no maten, porque eso está mal para mí. No, en absoluto, sino que sus mandamientos, esta ley moral, se desprende de su propia naturaleza, una naturaleza perfecta, bondadosa, veraz, infinita, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier tipo de transgresión moral es una transgresión contra la deidad. Es ahí es que los cristianos decimos, nadie, absolutamente nadie está libre de pecado. Ahora, ¿quién puede pagar por otro si uno mismo está como deudor? Si todos somos deudores, solamente puede pagar esta deuda alguien que se encuentre libre de pecado. Y es ahí en donde aparece la figura de Jesús, un ser humano, Dios, porque recordemos que Jesús no es solamente Dios, es ser humano también, que es libre de pecado, ¿no? Y es ahí en donde a través de su sacrificio Él nos reconcilia con el Padre. Pero porque, bueno, Dios es justo y si Dios existe y Dios es justo, no puede hacer la vista gorda ante las transgresiones morales. En absoluto, para nada. Imagínense ustedes un juez al que le piden justicia por un caso en donde, no sé, se les ha cometido cualquier tipo de injusticia a ustedes. Y el juez, teniendo la autoridad y el poder y además el conocimiento por los elementos aportados de que la persona que es presentada es culpable, mismo así el juez mira para otro lado y dice, dejaron libertad. ¿Qué tipo de actitud sería? ¿Cómo valoraríamos esa actitud del juez? Diríamos de que es una actitud injusta y obviamente sería puesto en tela de juicio el carácter del juez.
porque evidentemente fue en contra de lo correcto. En este caso, si Dios existe, no puede hacer la vista gorda de las transgresiones morales que hemos cometido. Por ende, todos somos culpables. Nadie puede pagar la deuda porque al ser todos culpables, todos somos deudores y el que es deudor no cuenta con capital como para poder pagar la deuda, ni siquiera por la de uno mismo. Es ahí en donde uno sin deuda ofrece su vida por rescate de muchos. Básicamente es eso lo que dice el cristianismo. Jesús pagó nuestras deudas, pero ahora estamos en deuda con Jesús, que al final es Dios. Así que, chato, esto es como si alguien... No estamos en deuda en el mismo sentido, para nada. Nuestro servicio y devoción hacia Jesús, primero es por quién Él es y segundo es por nuestro agradecimiento por lo hecho. Y nuestro amor hacia su persona, ¿no? Entonces, no es que estamos en deuda de la misma manera que estábamos en deuda antes de su sacrificio en la cruz, en absoluto, sino que a manera de agradecimiento, devoción y amor, yo tengo una respuesta donde me someto a su voluntad, porque además entiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, bueno, esa es la forma en la que los cristianos creo que a grandes rasgos entendemos lo que es el pecado, la transgresión moral y la salvación en Cristo. Comprara tu deuda con el banco, tuvieras que pagarle a esa persona nueva y descubrieras que se trata de un testaferro del propio banco. Los católicos creen que la salvación se alcanza por medio de la fe, pero también de las acciones. O sea, tienes que creer y además esforzarte por pagar y ser puntual, que ya vendrá el juicio final y ahí Jesucito de mi vida revisará quién fue un buen pagador y quién no. No es tan así, no es así. Los católicos lo que dicen, y me parece en este sentido correcto, de que el verdadero arrepentimiento no es solamente aquella reacción en donde el corazón de una persona se duele por lo ocurrido, cambia su manera de pensar y hubiera deseado que eso nunca pase, sino que además, de la misma forma que la Biblia en el Antiguo Testamento lo indica, demanda de un intento de reparar lo cometido, una reparación de lo cometido, ¿se entiende? Entonces, si vos cometiste un pecado contra una persona, vos tenés no solamente que pedirle perdón a Dios con lágrimas en tus ojos, sino tratar de reparar lo cometido, porque si no, no es un verdadero arrepentimiento. Si supongamos lo siguiente, supongamos de que yo le he robado a fulanito de tal $1.000, ¿no? O con $1.000 me voy a cualquier lado, ¿no? Pero bueno, supongamos de que yo le robé $1.000, ¿no? Y después me siento mal porque eso estaba mal, mi mamá siempre me enseñó que robar está mal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vengo a la iglesia llorando y digo, Dios, perdoname, le robé esos $1.000. Y Dios te dice, bueno, está bien, te reperdono, listo, nos vemos. Salí de la iglesia con el perdón de Dios, pero yo todavía continúo con el capital de la persona en mi poder o capaz que me lo malgasté y demás, y hay un daño que se ha cometido y que no ha sido reparado. Por ende, yo como el causante de dicho daño tengo que tratar de reparar eso que yo mismo he hecho, ¿se entiende? Porque si no, no es un verdadero arrepentimiento. Hay veces que se puede y hay veces que no, obviamente, pero siempre hay que mostrar esa voluntad de querer reparar lo hecho, la transgresión cometida, siempre uno tiene que tratar de repararla, enmendarla, si no, no hay un verdadero sentimiento de arrepentimiento, ¿no? No lo hay. Entonces, en ese sentido creo que le falta entender la mirada cristiana de qué es lo que entiende por arrepentimiento y pago, porque en definitiva ningún católico te diría que a través de las obras adquieren la gracia de Dios para ser salvo. No, todo cristiano dice de que nosotros somos salvos gracias al sacrificio en la cruz de Jesús, pero nuestra fe debe corresponder con actos, con obras. No es que la obra te hace salva, no es que hay forma a través de tus obras y de tus pagos o tus enmiendas de poder acceder al cielo. Che, que alguien en el cielo diga, este tipo se merece entrar al cielo porque mirá todas las buenas obras que hizo. Ningún cristiano cree eso. Más allá de cualquier denominación, ningún cristiano cree eso. Lo que los cristianos decimos es, Cristo pagó por nuestros pecados, pero en realidad, para yo poder
ser partícipe de ese pago, abrazar ese pago, tengo que tener fe. Y la fe es una convicción, y la convicción es no solamente creer en algo, decir que creo en algo, sino también corresponder con mi estilo de vida. Entonces, si yo creo que he cometido un mal, tengo que tratar de reparar el daño cometido. ¿Se entiende? Entonces, no es que porque yo le pago tanto a una persona tratando de reparar el daño cometido, ahora sí me gano el cielo. En absoluto. Me gano el cielo por gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo que me demanda Dios es fe. Y esa fe tiene que corresponder con obras. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Entonces, esa fe tiene que corresponder con obras. Se muestra a través de obras. Y las obras es justamente eso. Cómo yo reparo, enmiendo lo hecho en el pasado. Pero los protestantes tienen una visión totalmente distinta. Recordemos que el 31 de octubre de 1517, un gordo come salchichas llamado Martín Lutero se rebela contra la autoridad papal, entre otras cosas porque el Papa León X andaba por ahí vendiendo indulgencias. Básicamente le decía a la gente: ¿tienes una deuda con Dios, hijo mío? ¿Un pecadillo que te aleja del Altísimo? Por unas monedas de oro para la iglesia, hablamos con el jefe y la deuda queda pagada. Incluso puedes pagar las deudas de esa tía difunta tuya. Acá no voy a responder nada porque no entiendo muy bien todavía la doctrina de las indulgencias. No la entiendo muy bien, solamente tengo la parte protestante, ¿no? Lo que está diciendo Sabrina, pero yo sé que, a ver, uno si quiere hacer un análisis objetivo de qué es algo, tiene que escuchar ambas campanas. Y en el tema de las indulgencias, la verdad es que nunca me he metido de lleno, así que voy a dejar pasar este pedacito. Ya que era tan cabrona, ese dinerito que recogía el Papa era para construir el Vaticano. A Lutero aquello no le gustó nada, entre otras cosas porque Jesús en ninguna parte dice que si le das unas monedas a un facineroso en Roma, quedas libre de tu deuda pecadora. Entonces Lutero replantea todo y establece que solo la fe en Cristo trae la salvación. Así, todo lo que hagas, todas tus obras y tu cochino dinero le da igual a Dios. Sabrina, ¿pero de qué va toda esta mierda teológica que me estás tirando encima? Te estarás preguntando. Pues hijo querido, que Herr Lutero tenía un buen punto. Si ya Jesús pagó, ¿por qué tenemos que seguir haciendo cosas para pagar? Y yendo más lejos, ¿qué tiene un ser humano que ofrecer que pueda interesar tanto a Dios? Y no solo al Dios judeocristiano. No, acá se confunde, Sabrina. Primero, dos cosas, ¿no? Una cosa es el pecado como transgresión a la deidad y otra cosa es el pecado hacia la persona. ¿Por qué? Porque uno puede pecar contra una persona también. Si yo, por dar un ejemplo, le robo a Sabrina algo, creo que la respuesta de Sabrina, bueno, si Jesús perdonó todos nuestros pecados, ¿por qué es que yo tengo que ofrecer algo a través de las obras? Creo que si yo le robara a Sabrina, Sabrina no estaría muy de acuerdo con esta idea que ella misma está planteando. ¿Por qué? Porque me va a decir, bueno, está todo bien, Dios te perdonó, pero yo necesito que me devuelvas aquello que me robaste, ¿se entiende? Entonces, me parece que cuando lo llevas a la práctica no es coherente el planteo. Y por otro lado, voy a retroceder un segundo porque había otra cosa que quería decir. Yendo más lejos, ¿qué tiene un ser humano que ofrecer que puede interesar tanto a Dios? Bueno, ¿qué tiene un ser humano para ofrecer que le puede interesar tanto a Dios? Nosotros no podemos darle absolutamente nada a Dios, ¿no? O sea, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas sino que hiciera tu voluntad, dice el salmista, ¿no? Entonces, no hay nada. Nosotros cuando llevamos dinero a una iglesia, no es que Dios está esperando ese dinero porque con ese dinero Dios cuenta para... No, Dios es dueño del oro, de la plata. Dios es poseedor de todo aquello que ha creado. Dios es soberano. Dios no necesita de nada. Dios es un ser perfecto que podría vivir infinitamente su perfección sin la necesidad de estas criaturas que lo único que le hacen es causarle dolores de cabeza, por así decirlo, ¿no? En absoluto, para nada. El cristiano no afirma que Dios necesita algo de nosotros. Lo que Dios demanda es una actitud moralmente correcta. Por eso es que estas demandas de reparación son constantes en la Biblia. ¿Por qué? Porque todo aquel que desee caminar en justicia y verdad debe de comportarse de esa manera. Y vuelvo a repetir, la fe no es simplemente creer en algo, sino que se convierte en un estilo de vida en cada uno de nosotros. Por ende, Dios no porque de alguna manera gana algo para sí mismo,
el hecho de que nosotros observemos sus mandamientos. A Dios no le añade absolutamente nada el hecho de que nosotros le obedezcamos. En definitiva, lo único que hace es beneficiarnos a nosotros el obedecerle a Él, dado que la obediencia a Dios es caminar por un camino correcto, justo, bueno y verdadero. Y en definitiva, los únicos beneficiados en ese caso somos nosotros, porque todo aquello que vaya en contra de esta regla buena, verdadera, bondadosa, amorosa y demás, es malo. Y todo lo malo Dios debe juzgarlo o condenarlo por causa de su propia naturaleza. Dios no puede hacer la vista gorda, vuelvo a repetir. Entonces, me parece que acá malinterpreta Sabrina como diciendo o ve al Dios del cristianismo como los dioses paganos que todo el tiempo estaban demandando, ¿no? Ofrendas para una satisfacción personal, ¿no? Y como que de alguna manera el hecho de ver que las comunidades les temían y demás, de alguna manera eso satisface el ego de todos estos semidioses medios con imperfecciones humanas, ¿no? Llenos de ego, orgullo y cosas por el estilo, ¿no? En cambio, el Dios cristiano no es así. El Dios cristiano, si algo te demanda, es porque es coincidente con su propia naturaleza, ha quedado expresado en sus mandamientos por esta razón, y sus mandamientos lo único que hacen es conducirnos hacia el camino correcto, lo bueno. Y el camino correcto y bueno es aquel que nos permitirá vivir una eternidad con Dios, porque en definitiva aquel que no busca el bien, la verdad, la justicia y demás, no busca a Dios, ¿se entiende? Porque Dios es el bien, la verdad y la justicia. Entonces sus mandamientos nos conducen a Él, y el conducirnos a Él nos permite vivir una eternidad en plenitud. Y no solo al Dios judeocristiano, sino a todos los dioses. Si somos seres tan pequeños, mugrosos e insignificantes, ¿por qué los dioses están tan interesados en las porquerías que les ofrecemos? Bueno, ese planteo es bueno para una creencia pagana, ¿no? Para el politeísmo que practicaban muchas comunidades, ¿no? Antiguamente, ¿cómo decirlo? Dioses con un carácter muy terrenal, ¿no? Y carnal. Pero ese planteo no aplica para el Dios cristiano. Un pacto entre iguales. Una deuda es un pacto entre iguales. Si A le presta a B, A lo hace porque considera que B será lo suficientemente capaz y responsable como para devolverle lo prestado más intereses. Pero cuando los dioses nos crean, ¿cómo esperan que un ser tan inferior sea capaz de pagar? Porque los seres humanos siempre seremos inferiores en esta ecuación. Bueno, este es otro error. Incluye de vuelta todas las religiones y termina hablando muchas veces del cristianismo, ¿no? Desde la visión de otra religión, ¿no? El cristiano afirma de que Dios, cuando creó a la especie humana, la creó sin deuda. Cuando los seres humanos vivían en el jardín del Edén, no tenían que pagarle absolutamente nada a Dios, ni estaban en un estado de deuda para con Dios, porque eran perfectos. O sea, cuando ellos empezaron a hacer mal uso de su libertad, lo que terminó haciendo este mal uso de su libertad fue que transgredieron leyes morales. Y esas leyes morales deben de repararse de alguna manera. Transgresiones deben de repararse de alguna manera. Porque, vuelvo a repetir, o sea, Dios no es un Dios que pueda hacer la vista gorda ante lo que está mal. ¿Está bien? Entonces esto no es que, bueno, Dios dice, bueno, como te creé, ahora me debes rendir esta devoción y traerme estos holocaustos, porque en definitiva estás en deuda conmigo porque yo te creé. Eso no es lo que dice el cristianismo. El cristianismo lo que dice es que la deuda se desprende de nuestras transgresiones morales. A partir del momento que hay pecado, recién ahí hay una deuda con Dios. Antes de la caída de Adán, no había deuda con Dios, y el ser humano vivía en armonía con la deidad y disfrutaba de la deidad día y noche, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir, el problema de Sabrina es que está incluyendo de alguna manera a todas las religiones, y a través de ideas tomadas de un lado y del otro trata de explicar este fenómeno, incluyéndola a todas. Cual sea la divinidad que tengamos por delante. Pero la mayoría de las religiones importantes establecen que la deidad está sumamente interesada en que le demos cosas: corderitos, obras, dinero, hasta botellas de licor.
Aquí el buen Graeber explica que quizás el verdadero pecado está en que el hombre pensara que tenía algo que pudiera interesar al creador de todo, que el pensarnos como iguales era lo que... Bueno, pero lo que dice el cristianismo es que lo único que le interesa a Dios de los seres humanos no es lo que tiene, no son sus posesiones, sino su corazón. Porque la razón por la cual Dios crea al ser humano es para relacionarse con él, es para mantener una relación amorosa con él. Entonces lo único que Dios desea, el Dios del cristianismo, es en este caso el corazón de la persona. Por eso es que está tan interesado Dios en su actuar moral. Porque donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro, dice la palabra, ¿no? Entonces, nada, de vuelta, no, en este caso no aplica para la religión cristiana esta descripción. Que ameritaba un castigo, pero finalmente afirma que lo que hay detrás de todo esto es un intento de nuestros antepasados de establecer que tú, personita insignificante, tenías en realidad una deuda con la sociedad que te había dado cobijo, protección, alimento, etc. y que tenías que pagar de vuelta. Pero aquí salta el espíritu anarquista del autor, quien se pregunta cómo es posible que alguien se atribuya la potestad de decidir cuál es la manera en la que debes pagar esa deuda. Y esta no es ninguna tontería, sino una pregunta existencial complicada de responder, porque ciertamente vamos a morir y no hay manera sencilla de dar con una respuesta que satisfaga a todos. Por supuesto, siempre ha habido listillos disponibles. Bueno, que satisfaga a todos no quiere decir de que no podamos dar respuestas correctas, ¿no? O sea, una respuesta correcta es la respuesta que nos da Jesús al respecto. Ahora, eso no quiere decir que la respuesta que nos da Jesús nos satisfaga a todos, y no. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque vos esperás otro tipo de respuesta según tu cosmovisión. Pero nada, lo que dice Jesús es verdad. Dispuestos a decirle a la gente cómo tienen que redimirse de su deuda. No solo en las religiones, también los reyes, los dictadores, los partidos políticos, todos tratan de decirnos cómo debemos pagar. Bueno, pero si Dios creó el universo, si Dios nos creó a nosotros y demás, Dios tiene toda la potestad y la autoridad de poder hacerlo, porque Él es creador. Ahora, cuando vos lo comparás con otras personas que ocupan cargos de distinción, bueno, ahí la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque vos podés decir, bueno, pero en definitiva somos seres humanos, vos sos igual que yo, ¿quién sos vos para demandar esto de mí? Pero cuando estamos hablando de un ser superior, la cosa cambia. O sea, cuál es, según ellos, la mejor manera de emplear nuestras vidas. Pero en el fondo, la respuesta dependerá de cada quien y será muy personal. Para algunos es la religión, y eso está muy bien, pero para otros será proteger a la naturaleza. Para otros, ayudar en el avance de la ciencia. Para otros, ayudar al necesitado, y para otros, producir riqueza. Cada quien tratará de pagar su deuda como pueda, haciendo de ese regalo que es su vida algo útil para sí mismo y para esa sociedad que le dio todo. Bueno, en definitiva, a ver, hay gente que cree tantas cosas, ¿no? Mirá lo que acabo de ver. ¿Estamos programados para pecar? Otro de preguntas incómodas. Me gusta ese. En definitiva, a ver, hay gente que cree de que nada, siendo hombres que son mujeres que son hombres, hay personas que creen que son animales y cosas por el estilo, ¿no? El hecho de lo que vos creas, de cómo pagar deudas y demás, nada nos dice con respecto a lo que es la realidad. Si el cristianismo es verdad, creo que todo lo que dice en la Biblia debería de ser considerado como revelación por parte de Dios y por ende se le debe prestar atención, ¿no? Así que bueno, nada, eso es lo que tenía para decir al respecto. Bueno, sí, la verdad que fue un video bastante pobre, pensaba que iba a estar un poco más bueno, me quitó ahí, me desinfló en un momento, pero bueno, nada, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima vez que nos veamos. Dios les rebendiga. Chau, chau.